Hoy vengo a hablar de un problema de la memoria. Tengo problemas de la memoria. Y entonces, qué sé yo, a veces cuando yo estoy solo para pensar y todo, me recrimino. Me recrimino porque digo, ¿por qué yo tengo tanta memoria? Me parezco al personaje de Borges, ese que tenía tanta memoria. Y entonces insiste e insiste e insiste la memoria de traerme el recuerdo de cosas que a mí me gustaría haberlas olvidado, porque tal vez si yo las hubiese olvidado, no tendría la obligación o no tendría la responsabilidad de pedirte a vos que me ayudes a ver si esa memoria que yo tengo realmente se justifica y vale la pena que uno debe halagarse por tener tanta memoria. ¿Vos te acordás cuando se decía, hace 4 o 5 años atrás, no es mucho tiempo, tal vez por eso mi memoria sea tan insidiosamente insistente, que el futuro era el proyecto? ¿Te acordás vos, no? Cuando se proclamaba a tambor batiente que si había algo que realmente estaba certeramente encarado y que era un propósito serio como para que vos pudieras depositar, qué sé yo, toda tu esperanza, todos tus retiros, todos tus proyectos o todo tu futuro de vida, vos tenías que creer en el proyecto. Porque la Argentina tenía futuro porque había un proyecto de país. Y claro, uno tiene necesidad de creer, porque uno no puede poner en duda las cosas que desde un lugar tan respetado y tan fundamentado como es el Estado y su gobierno constituido, vos vas a poner tela de juicio, vas a poner a vociferar y a descreer en lo que te dicen. Sobre todo cuando vos veías una enorme cantidad de gente importante. O sea, no era un piojoso del pueblo como yo, como otros que hay, que son de menor cuantía intelectual. ¿Cómo vas a dudar vos de eso? Cuando vos ves todo un aparato, cuando vos ves que te miran así, o que te digan, no, este tipo, por favor, vos te sentís apabullado. Es decir, tenés duda de que vos realmente tengas alguna presencia que pueda ser una alternativa. El futuro es el proyecto y nosotros tenemos asegurado a partir de ahora indefinidamente que la situación en el país va a ser inamovible, es decir, va a ir creciendo, se va a ir y va a subir. Uno creyó a muerte y entonces uno tiene la obligación no de preguntarse, porque preguntarse, sino de pedirle ayuda a los amigos que realmente son los que a lo mejor le puede a uno decir la verdad. Che, me habré equivocado tanto, nos habremos equivocado tanto. Esa gente que nos decía todo eso que nos decía, ¿lo habrá hecho de mala fe o lo habrá hecho de buena fe y fue mentida y engañada? Yo quiero ser benévolo, porque yo, si hay algo que puedo confesar con plenitud, sin avergonzarme y con orgullo, es que yo soy admirador, que respeto y que valoro enormemente a Cristina. O sea, yo creo que Cristina es la única cabeza con capacidades intelectuales suficientes para conducir todavía, a pesar de todo, el futuro del país. Y entonces, pero yo tengo también que aceptar que Cristina era la misma que me decía también eso de que el futuro era el proyecto. Y ahí entonces es cuando aparece el problema. Y yo entonces tengo que llegar a una conclusión.
a Cristina le mintieron, a Cristina la engañaron. O sea, toda esa gente que formaba su equipo de gobierno y que uno descaradamente decía que le escribiera el diario de Irigoyen. ¿Te acordás en algunos videos que tú decías eso? Que a Cristina le estaba escribiendo el diario de Irigoyen y que todo el mundo me saltó a los ojos y digo, pero es un traidor este viejo. Yo creo que a Cristina le mintió toda esa gente. La engañaron para salvaguardar su posición fatua, falsa que ellos tenían. Te los voy a nombrar a todos para que te los recuerdes, los que formaban el gobierno de Cristina, que le hicieron tanto daño a Cristina como al país entero y a nosotros en general. Vale la pena porque si vamos a hacer las cosas bien alguna vez tenemos que poner en evidencia los que fallaron, los que fueron ineptos, incapaces, inútiles, soberbios, que hicieron tanto daño. Porque es inexplicable que si el futuro era el proyecto, nos hayan dejado a Macri. No entiendo ni se me cruza por la cabeza algo que me explique esa desgracia. ¿Cómo va a ser el futuro el proyecto y el proyecto terminó Macri en el gobierno? Vamos a hablar del tema porque si nosotros nos sinceramos, nosotros no tenemos futuro en serio. Lo tenemos que cortar por lo sano. Nosotros tenemos que desenmascarar a toda esta manga de incapaces. Y para eso hay que ser honesto. Y tener la cara y mostrarla, y decirlo. Y desafiarlos a una polémica si quieren, no tenemos ningún inconveniente. Y como creo precisamente que eso que te hablaba al principio de tener memoria es un arma de doble filo, porque tener memoria te obliga a repensar todo lo que vos estás diciendo, si es cierto. ¿Vos te acordás que Boudou era el vicepresidente? ¿Vos te acordás que Abal Medina o Aníbal Fernández eran los jefes de gabinete que nos decían eso? ¿Vos te acordás que estaba Parrilli al lado de la presidenta y que tenía todas las puertas con Aldaba? Vos te acordás que estaba Pichetto en el Senado, ¿no? Vos te acordás de eso, ¿no? Y te acordás que estaba Domínguez como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Vos te acordás que estaba Bocio. Vos te acordás que estaba Bocio, ¿no? Que estaba Bocio que era... Vos te acordás que las genuflexiones de muchos gobernadores. Yo me acuerdo de Urtubey, por ejemplo, que unos días antes de que Cristina se fuera, se arrodilló ante Cristina. Yo no sé si vos te acordás de Scioli, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y que fue el candidato y que... Es decir, yo te nombro toda la gente que no se cansaba, y todos los de la Cámpora. ¿Vos te acordás del Cuervo Larroque y de más o menos Kirchner, que era el que... Más o menos Kirchner era el que dirigía la Cámpora y que... Yo me acuerdo de todos esos porque me acuerdo del ANSES, me acuerdo de los que de los recursos que tenía el Banco de Nación, el Banco Central, que tenía casi 40.000 millones de dólares de reserva. Yo me acuerdo de Bagnoli. Yo me acuerdo de Chegaray también, me acuerdo que estaba... O sea, yo me acuerdo de todos. Y me acuerdo de las cadenas que hacía Cristina y que inauguraba obras. Y me acuerdo de las obras que inauguraba. Y me acuerdo que también le llenaban los pasillos de la Casa de Gobierno y le escribían al diario Irigoyen presentando las informaciones que no eran ciertas. Que la gente tenía una desconformidad y que le habían trabajado la calle, como decía Perón. Le habían trabajado la calle y no tenía gente capacitada para que entendiera esa expresión de Perón cuando te trabajan la calle. Dice, yo me acuerdo, Perón me decía, trabajar la calle es cuando le matan a un policía, por ejemplo, y le crean una inestabilidad general. Yo me acuerdo del enfrentamiento inútil, innecesario y estúpido con los trabajadores, con la CGT. Yo me acuerdo de las pantomimas y de la soberbia y de la presentación nefasta de Moyano y de toda la gente que
se hacían los exquisitos. Es decir, yo me acuerdo de toda la gente que formaba el gobierno de Cristina. Y claro, yo me acuerdo de todo eso y ese es el problema de mi memoria. Que toda esa gente y otros que estuvieron en el gobierno y que se habían ido, incluso Massa estaba ahí y también repetía lo mismo. Entonces yo digo, bueno, si toda esta gente que era la que estaba al frente del poder, o sea, que eran los que con una mirada temblábamos todos, o no escuchaban a nadie que les dijera nada, y que afirmaban que el proyecto que tenía ese gobierno y esa gente nos aseguraba el destino y el futuro del país. Y que no había posibilidades bajo ningún punto de vista si uno hubiera dicho, como uno decía, que le escribían a Cristina el diario de Irigoyen, y mira dónde estoy, ¿qué más te puedo explicar? Entonces, todo eso fueron cómplices de este resultado. Esa gente que llegó al final del gobierno de Cristina y que le llenó la Plaza de Mayo, se la llenaron con colectivos, porque además de todos esos que te he mencionado, te puedo agregar todos los jefes, todos los punteros, todos los que manejaban los movimientos sociales, que le besaban los pies a Cristina, para que les diera peculio, colaboración, se quedaban, ninguno se le quedó nada en la mano. Todo eso yo te lo traigo a la memoria porque a mí me duele profundamente. Y ¿sabes lo que pasa? Me duele profundamente porque le mintieron a esa mujer. La engañaron como una niña, como una colegiala. Porque si no le hubieran mentido y le hubieran engañado, no hubiera pasado esto. ¿Quién de nosotros que sabíamos peronistas en serio? Peronistas en serio. Pueblo peronista en serio, golpeado, con universidades, con exilio, con cárceles, con gente que realmente tiene autoridad para hablar, no es que es un piojoso que lo leyó en los diarios, que fue basureado por esa gente, que fue basureado por todos esos que te he mencionado. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, hermano? Ayúdame a despertar, decime que todo lo que te he dicho y te estoy diciendo no es cierto. Decime que Cristina no fue engañada y que le mintieron. Vos decime eso, porque yo necesito saber para argumentar sobre el futuro que sugeriría o soñaría por lo menos. Yo te tengo que decir otras cosas más, porque si yo no te digo lo más importante, no terminaría yo de sacarme todo lo que tengo acá atravesado. Te lo voy a decir también. Y también te tengo que decir que es cierto que el diario La Nación, que Clarín con todo su batallón, y que TN, y que todos los periodistas y payos se prestaron para esa comparsa que terminó con Macri en el gobierno. También te tengo que decir que eso se permitió porque el peronismo que estaba en el gobierno, o por lo menos esa sombra del peronismo que decían ser, no fue lo suficientemente contundente en aplicar la ley. Una ley, por ejemplo, la ley de medios, sancionada por el Congreso de la Nación después de 5 años de estudio y de investigación, que con un papelito Clarín detenía. ¿Qué hacían los juristas del gobierno? ¿Qué hacía Zanini ahí? Que era el hombre que manejaba la ley y la composición de la seguridad jurídica del Estado. ¿Qué hacía la Suprema Corte de Justicia que viendo esas cosas estaba contra del gobierno? Era un opositor prácticamente. ¿Cómo se permitió eso? ¿Cómo se permitió que toda esa gente conspirara de una forma u otra, directa o indirectamente, siendo que estaba en juego el destino de un país, el destino de 40 millones de habitantes?
que iban a terminar en la desgracia como realmente terminaron. Sorprendidos eso, ¿se sorprendieron acaso esa gente de que esto iba a ocurrir, lo que está ocurriendo ahora? ¿Cómo es posible que todo eso se permitió y que de alguna forma se complotó para que produjeran el resultado? ¿Cómo es posible que en una negociación política en un momento de crisis, cuando el Estado o el poder o el gobierno está en una situación que no haya suficiente gente con capacidad negociadora para negociar una porción política, como era el caso de ir a negociar con Massa, que tenía el 20% que asegurara que no pasara lo que ha pasado ahora? ¿Cómo no hubo gente capaz de ir a Massa, sentarse con Massa y sacarle a Massa ese 20% que tenía, diciendo que era peronista? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué se podía haber cambiado ese 20%? Era pero es evidente que es una negociación lo que faltó ahí. No, pasaron las pasiones, no, yo con ese no me junto, no, ese es un... Cuando está en juego el destino de mayorías absolutas de un país, de un pueblo, tenés que... sos peronista, o te crees, o decís que sos, primero la patria, no primero vos. Se perdió la oportunidad de negociar con Massa y ese 20% que Massa tenía nos hubiera obligado a que esto no sucediera. Entonces, cuando todo eso que vos ahora con este análisis que te molesta, yo sé que te molesta, yo sé que hay mucha gente que le molesta esto que estoy diciendo. Yo sé que hay mucha gente que no lo va a tragar esto y le va a molestar, le va a doler. Pero yo le pregunto a esa gente que cierren los ojos y que me digan que todo lo que yo estoy levantando aquí es un falso, que yo estoy inventando una historia negativa y perversa contra el gobierno anterior y contra todos los funcionarios. Porque no es Cristina, un gobernante es un ejecutivo, pero un gobernante se maneja, un ejecutivo, un gerente de una empresa se maneja por la información de todos sus colaboradores. El gerente no sale a la calle a averiguar cómo está el posicionamiento de un producto. Para eso tiene sus colaboradores. Jefes de gabinete, ministros, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, en fin. Prensa adicta, periodistas, gente que aconseja, asesores, en fin, todo lo que vos conocés. Y que la gente que venía y que la gente que quería golpear la puerta, decir, escuchame, es peligroso esto, todo lo que están haciendo ustedes. Esto es peligroso, esto va a terminar mal. Eso eran traidores. O sea, yo estoy aquí, hermano mío, por traidor. Yo soy traidor. Yo era muy peronista. Y hay gente de ustedes que saben lo que estoy diciendo y que fueron a... Porque yo mandé gente a comprobar qué pensaban de mí. Yo no, Reynoso sí no, lástima que es muy peronista. O sea, yo era el que golpeaba y advertía sobre estas cosas. Hay mucha gente que lo sabe, afortunadamente. Pero eso no tiene ninguna importancia. La importancia es los resultados que tenemos ahora y cómo vamos a remontar esto. Y eso no es fácil. No es fácil para nada. Sobre todo con la mentalidad de los mismos. Escucha bien lo que te lo voy a repetir. Sobre todo con la mentalidad de los mismos que trajeron a Macri. Los mismos. Y entonces te tengo que volver a recuperar tu memoria para que te acuerdes lo que sostenía Einstein. El que produce un problema es incapaz de resolverlo, porque siempre va a intentar resolverlo con el mismo procedimiento que fue el que produjo el problema. Entonces, esta gente no tiene, aunque llegara al gobierno por el gran desgaste de estos infelices que están en el gobierno, aunque llegara, esta gente no va a ser posible ningún hecho concreto para un gobierno futuro, por todos los compromisos que ahora estos que están han contraído y que tienen no una espada de Damocles, 100 espadas de Damocles sobre el próximo gobierno. Por lo tanto, si yo le hubiese comentado a alguien que pensaba hacer este video, me hubiera dicho, no, dejate de joder viejo, no te metas.
¿Para qué vas a revolver todo eso? Trata de lograr la unidad ahora. Trata de lograr la unidad y trata de que lleguemos al gobierno. Tenemos que unirnos todos. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? ¿Vos querés que uniéndonos todos con esta gente incapaz, inepta y soberbia que te he mencionado y que vos lo ves que son los culpables de que está Macri en el gobierno, hay que unirse para volver a repetir lo mismo? ¿Te das cuenta cuál es la mentalidad de la gente? ¿Por qué esa gente tiene que ser la única? ¿Por qué esos dirigentes que están tienen que ser los únicos? ¿Por qué? Si son los culpables de toda esta desgracia. Y claro, uno tiene que entonces decir, mejor, como te dije al principio, este tema de la memoria sería bueno que uno no tuviese memoria para no recordar todas estas cosas y de toda esta gente. ¿Te das cuenta cuál es el problema mental del pueblo nuestro? No, Reynoso, pero no te metas. Deja que vuelva Cristina. Hay que unirnos todos ahora, al peronismo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? Por lo tanto, si nosotros carecemos de la capacidad para aceptar cuando nos digan la verdad o nos muestren una realidad y uno tenga la desgracia de tener el recuerdo de que te hayan dicho muchas, cientos de veces de que el futuro estaba asegurado porque había un proyecto para que ese futuro no tuviera ningún contratiempo, y al poco tiempo, 2 o 3 años, de inmediato el resultado es un país en ruinas como estamos ahora, yo te pregunto, ¿en qué hay que creer? Y entonces, ¿a quién debemos recurrir? ¿Y cómo debemos forjarnos algo que sea cierto, creíble y que podamos alguna vez apostar en serio? ¿Te das cuenta cuántos interrogantes se presentan cuando tenés la capacidad de hacer un análisis y ser honesto? Porque si no sos honesto no vas a reconocer esto. Y vas a venir a primar para que prime por encima de esta realidad otro enjuague más, otra componenda más, otra corruptela más. Aceptar a los mismos atorrantes que fueron los que causaron esto, incapaces, ineptos, soberbios. Entonces, yo rescato a Cristina porque fue víctima. Cristina ha sido víctima y no podemos rescatarla todavía de las manos de esos ineptos, incapaces. Está rodeada Cristina de todos los mismos. Ahí se ha ido a meter otra vez en la cueva el Fernández Alberto Fernández. Está Parrilli. Están los mismos, hermano. Y vos me hablás de futuro y yo te digo, pero escúchame, que me estás tomando el pelo. En fin, yo creo que no hay mucho que es lo que se puede hacer. No te creas que se te queman los libros frente a una cosa que no tiene explicación de ninguna forma. ¿Y qué hacer? Ir denunciando para que la gente vaya tomando conciencia, para que la gente se vaya dando cuenta de toda la farsa que hay en nuestra sociedad. Y ese es el problema, nuestra sociedad está enferma, ese es el problema. Está enferma y agonizando, porque si vos analizás con honestidad y vos decís, bueno, muy bien, ¿qué me queda por hacer? Si no le apostaras a Cristina, que es muy posible que te la saques de circulación. Fíjate vos, no hay nada contra casi nadie que formó el gobierno, sino contra Cristina. Es decir, la única que está clarificada es ella, y siempre lo estuvo, pero estuvo rodeada de toda esta gente y mira las consecuencias. En fin, hoy te dejo un video que no te va a gustar, porque a veces no nos gusta que nos digan las verdades tan evidentes y que no tenga uno respuesta para reaccionar, porque es muy común en el que se siente descubierto, que te acepte, que te digan, tienes razón, mira vos, tienes razón. No lo van a aceptar.
ni los más queridos amigos míos me van a aceptar. Así que bueno, yo sigo con la mía, yo sigo con lo que modestamente he aprendido a hacer. Tuve un maestro que me enseñó a pensar así. Si vos vas a cuestionar al maestro, y bueno, ya es cuestión, escapa a mis capacidades. Te dejo esta reflexión porque si el futuro, ese era el proyecto, quiere decir que no había proyecto. Está Macri en el gobierno. Ese era el proyecto,